Bien, vamos a leer. Dice la Biblia en el pasaje de Colosenses, capítulo 1, versículo 24 en adelante. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, gracias por esta tarde, por tu palabra, porque tu Espíritu Santo entre vosotros está y nos puede revelar, nos puede dar una semilla correcta a nuestra vida. Permite, Señor, que esta palabra que será expuesta sea con diligencia, con denuedo, de una manera correcta delante de ti, Señor. Usa mi vida y permite que quienes la escuchamos, Señor, podamos ser edificados, porque era propósito tuyo al dar tu palabra, para que esto fuese, Señor, sembrado en vuestros corazones, y así entonces pudiéramos dar fruto y transformar, Señor, a través de ti, las vidas de quienes estamos aquí. Gracias por ella, gracias por este tiempo, y gracias, Señor, por tu bondad. En Jesucristo oramos. Amén. Al continuar estudiando esta carta, podemos recordar que Pablo se encontraba en la ciudad de Roma y había sido preso. Estaba ahí preso, detenido en su libertad, esperando ser enjuiciado por todo lo que le acusaban. Y en ese momento, cuando él se encuentra en Roma preso, Epafras, que ya he dicho que es el pastor de la iglesia de los Colosenses, que es una forma abreviada de decir Epafrodito, tuvo que visitarle y entonces hacerle saber las situaciones que él veía en la ciudad de Colosas, principalmente en su iglesia, que había hombres que se habían introducido a la iglesia y que entonces tenía muchas inquietudes Epafras, diciéndole a Pablo que a la gente le estaban enseñando que Cristo no es suficiente. Le estaban enseñando que era necesario conocer, tener conocimiento, y ese conocimiento podría alumbrarte y llevarte a la salvación. De manera que entre más conocieras, entre más tuvieras conocimiento de las cosas, de la filosofía, recuerden que los griegos estaban ahí, entonces podrías alcanzar más la salvación. Cristo no podría llevarles a la salvación, no era suficiente, eso estaban enseñando. Y principalmente puntos que muchas veces se dan en las iglesias, estaban dando un punto fuerte ahí, la religiosidad en Colosas, la religiosidad, el legalismo. Y entonces fue tal la forma que llegaron hasta la adoración de los ángeles. Epafras definitivamente se encuentra en un conflicto fuerte, y al visitar a Pablo tuvo que escribir esta carta. Pablo tuvo que, de su letra y puño ahí en la cárcel, tener que darle esta carta para llevarla a los hermanos de Colosas. El tema es que Pablo nunca había visitado la iglesia de Colosas. Pablo nunca había estado con los colosenses. Pablo de alguna manera no había tenido contacto con ellos. Entonces probablemente estos hermanos le conocieran, probablemente supieran quién era Pablo, pero nunca había estado ahí. De manera que una vez que él les expone, como lo vimos hace 15 días,
la preeminencia de Cristo, la prioridad que debe ser Cristo, que Cristo es suficiente, que todo fue creado por Él y para Él, y que no todo Él lo sustenta, y que Él es la imagen misma de Dios, y que no puedes conocer a Dios si no conoces a Cristo. Y una vez que da esta potencia de lo que tiene el capítulo 1 en los versículos que le anteceden, de una palabra que tiene que ver con lo que significa y tendrían que saber de Cristo, de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿con qué autoridad haría esto si no le conoce? Y es por tanto que en ese momento termina el versículo 23 diciendo: si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, ¿qué? Fui hecho ministro. Yo, Pablo, fui hecho ministro. Y entonces podemos mirar que Pablo sabía perfectamente el papel que tenía delante de Dios y el papel que debía de jugar delante de la iglesia, la posición que tenía en ese llamado, la posición que tenía como apóstol. Y entonces con esa autoridad escribe la carta y la manda a los hermanos diciéndoles: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, y les vuelve a mencionar, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Un punto que es importante que usted y yo y todo miembro de una iglesia conozca es que cada miembro de la iglesia es un ministro. Todos los que pertenecemos a una iglesia tenemos en cierto aspecto esta parte de ser ministros. Muchos piensan o creer o no creer en esto, piensan que solamente el pastor o quizás quienes predican son ministros. Muchos dicen, no, el pastor, el ministro o la persona que predica. Pero el tema de esto y pensar de esta manera nos llevaría a pensar que unos sirven y otros solamente están en un lugar, que unos trabajan y otros solamente se ven servidos. Y ese es un principio de la iglesia que en muchos momentos la gente empieza a querer y aprende a pensar que todo puede sacarlo de la iglesia, que la iglesia está para darle. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, estoy hablando en todos los sentidos. Hay miembros de la iglesia que llegan a la iglesia y lo único que piensan es: pastor, tengo un problema, hermano, tengo un problema, necesito, apóyeme. Y entonces de repente vienen con toda clase de situaciones delante de un pastor para ser atendidos, para ser ministrados, para ser aconsejados, para hacer. Bueno, es correcto. Hay momentos que se requiere, pero parece ser que el tema es que todo se hace dependiente de. Y también, bueno, yo enseñarle a mis hijos, dirigirlos, guiarlos desde pequeños en el camino de Dios. Ahí están las maestras de escuela dominical. Yo tengo muchas ocupaciones, ¿no? Y no es una responsabilidad de la iglesia instruir y educar en la parte espiritual a los hijos. ¿De quién es? De los padres, ¿no? Y tampoco es una obligación de la iglesia, muchos puntos que podría detenerme en ese sentido. Por eso digo que todos los que estamos aquí tenemos en cierto aspecto un ministerio. Es muy sencillo entender esto porque precisamente la palabra ministerios
que tiene que ver con diácono, ¿sí? Diácono significa ser siervo. No es otra cosa más que servir. Servir tiene que ver en ese llamado que Dios nos hace. Servir tiene que ver en esa interacción que nosotros tenemos. La pregunta fácil sería, ¿sirve usted en la iglesia? ¿Sirve usted a la iglesia? Y si la respuesta es no, preocúpese. Tenga cuidado. El servicio es diferente. No solamente se sirve predicando o ministrando. ¿Cuántas actividades se tienen en este lugar? Y muchos sirven. ¿Qué hacen? Ministran. Diáconos. Ministro. Servicio. Servir. El que no vive para servir, dice un buen refrán, no sirve. ¿No? Que no sirve, no sirve. ¿Sirve usted en la iglesia? Las iglesias tienen diversas actividades. Y Pablo dice, fui hecho ministro, fui llamado para servir. Tengo que servir, esa es la expresión. De manera que todos quienes estamos aquí fuimos llamados para servir. ¿Lo entienden? Todos. Todos absolutamente tenemos que tener un servicio. Todos deberíamos de involucrarnos en la iglesia. Porque todos somos parte de un cuerpo, ¿no? ¿O alguno está ajeno al cuerpo? Si es parte de un cuerpo, tiene funciones. ¿Qué parte de su cuerpo no sirve para nada? ¿Puede decirme? Hay médicos que dicen que el apéndice, bueno, yo no soy médico, pero digo, si Dios lo hizo y le puso un apéndice, yo creo que debe servir para algo. Si no, no se lo hubiera puesto. ¿Está de acuerdo? Entonces, si usted es parte del cuerpo de Cristo, tiene una función en el cuerpo de Cristo. Y ese es el punto. Pablo dice, fui hecho ministro, fui llamado a servir. Y entonces podemos mirar que el servicio es la base fundamental del cristiano. Por eso le reitero que esta palabra diáconos, servicio, significa simplemente siervo. Y claro que le voy a detallar y le voy a decir por qué es importantísimo, es fundamental en la iglesia entender que fuimos llamados a servirnos unos a otros. Por ahí encontré entre unas frases que decía, la cosecha crece cuando hay buena y mucha semilla. ¿Está de acuerdo? La cosecha crece cuando hay buena y mucha semilla, y cuando hay buenos y muchos sembradores. Si no hay semilla, pues no hay cosecha. Si siembra poco, ¿qué dice la Escritura? Cosecha poco. Pero si hay semilla y no hay quien la siembre, entonces aunque esté la semilla, no habrá mucha cosecha. Y si hay semilla y muchos sembradores, habrá mucha cosecha. Esto es, a mayor servicio en la congregación, a mayor servicio entre los que estamos en la iglesia, mayor crecimiento, mayor cosecha. Entre más se involucre usted en la iglesia y más sirva a otros, va a haber mejor crecimiento. No, yo voy a lo que voy. ¿Está bien? Yo solo voy, yo voy a adorar a Dios y a Dios. Bueno, va a tener
una vida mediocre, cristiano, pero mediocre. La iglesia es fundamentalmente necesaria para el cristiano. Es cierto, usted conoce el evangelio, usted crece por el evangelio, usted puede desarrollarse, pero no solo. Se crece en la iglesia, se vive en la iglesia, se desarrolla en el cuerpo de Cristo. No puedo sacar una parte de mi cuerpo y ponerla afuera y permitir que crezca. ¿Qué le va a pasar? Me voy a ver muy sátiro, pero ¿qué le va a pasar a un dedo si lo corto de mi mano y lo dejo afuera? Muere. Es parte, tiene que estar, tiene que funcionar de manera que si no es parte de una iglesia, si no se congrega, si no viene, si no es parte activa, pues sí, gloria a Dios por su salvación, pero no hay un crecimiento, no hay un desarrollo. El servicio es base fundamental del cristiano. Entonces, dicho de otra manera, que también es importante, no debemos servir por servir, no debemos hacer por hacer, ¿sí? Sino que debemos servir con propósitos espirituales. Los llamados que Dios hace a sus hijos tienen que ver con propósitos directamente espirituales. No es hacer por hacer, no es sembrar, a ver la semilla que caiga, échala, ¿sí? Va a ser un problema. No es tú siembra, a ver cómo. Hay una forma de sembrar, hay maneras correctas de hacer la tierra, de arar, de poner la semilla. Hay principios fundamentales en la siembra. Entonces, no es simplemente servir por servir. Hay que tener visión de propósitos espirituales, llamados correctamente de parte de Dios para ese servicio, involucrarnos correctamente dentro del trabajo de la iglesia. No, yo no digo nada, pero yo estoy haciendo lo mío, yo sirvo. ¿Y qué estás haciendo, hermano? No, yo. Y a lo mejor estás lastimando el trabajo planeado, el trabajo proyectado en la iglesia. Tienes que ser parte, tienes que involucrarte, tienes que desarrollarte con otros para servir correctamente. Su vida, soy esclavo de Cristo, dijo. Soy prisionero del evangelio. Se daba a la iglesia porque servía. Por eso dice, fui hecho ministro, fui hecho su siervo, su sirviente. Eso fue lo que hizo. Entonces, el servicio a Dios es un resultado en la conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Porque será un conflicto muy difícil si no entendemos esta parte. Tienes que servir, hermano. Y entonces tengo que hacer y hacer y hacer. Y de repente llega a tal grado que me pesa el servicio, porque no tengo el fundamento correcto. El servicio es consecuencia de lo que Dios ha hecho en mí. Hay una convicción completa y entonces buscarás servir. Siempre he dicho que cuando tú pienses más en los demás que en ti mismo, estarás entrando al crecimiento. Estarás desarrollando mejor la vida cristiana. De manera que el más grande será el que sirve. El principal en la iglesia será el que sirve. Y bueno, si yo voy a Mateo capítulo 25, un poco atrás en la palabra, versículos 34 al 40, fíjese con mucho detalle esta palabra que escribe Mateo para el final de los tiempos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De manera que la vida cristiana tiene que ver con hacer. Hicisteis. Pero el hacer, el servir, la actividad es consecuencia de lo que eres. No haces y haces para hacer. Por lo que eres, como resultado lo haces. ¿Qué eres? ¿Qué ha hecho Cristo en ti? ¿Qué ha puesto Dios en tu vida? ¿Qué convicciones tienes en tu vida como uno llamado a su iglesia, a su familia? Y cuando tú puedes ver todo lo que Dios ha hecho en ti, toda su misericordia, su perdón, su amor, por consecuencia sirves. Algunas veces habría que hacer o que recordar muchas cosas. A veces llegan personas a la iglesia o tratamos con gente que nos rascamos la cabeza mucho y decimos: no puede ser, no entiende. Pero se nos olvida que nosotros iniciamos así. Cuando nosotros podemos ver lo que hicieron otros por nosotros, entonces podríamos con amor hacerlo. Es fácil, porque lo entiendes, porque sabes perfectamente lo que Dios ha hecho en tu vida, y entonces el servicio debe ser una consecuencia, el fruto de lo que Dios está haciendo en ti. Muchos se curan en salud y hacen y deshacen como para sentirse bien. Yo sirvo, hermano, en la iglesia y sirvo más que todos. ¿Pero por qué lo haces? ¿O lo haces como consecuencia de un reflejo de lo que Dios está haciendo en ti? Entonces es importante, porque sí habla de hacer, de la necesidad de otros. Pero parece ser que a veces se nos ha enseñado que haciendo ganamos el reino de Dios. Eso es una mentira. Más bien lo haces como consecuencia, reitero, de lo que Dios está haciendo en ti. En suma, el servicio es fundamental en la vida del creyente, de tal manera que en todo lo que hacemos, en todo lo que enfrentamos, en cualquier lugar que estemos, en cualquier momento, siempre será una oportunidad de servir. No, ni de mi congregación es, ¿qué le voy a servir? Recuerden que reflejamos la imagen de Cristo. Y entonces el mostrarle su amor, su misericordia, su paciencia, es servir. Y entonces esto es fundamental en el creyente. Es necesario, permite el desarrollo de otros, el tuyo mismo nos ayuda a sostenernos, a sustentarnos, a fortalecernos a unos a otros para no desmayar. Por eso alguna vez compartimos de servirse unos a otros.
Es elemental el servicio en la iglesia. Y por eso este pasaje bíblico dice, lo hicisteis. Porque a veces, he dicho varias veces que queremos servir a Dios. No puedes servirle a Dios. ¿Qué vas a hacer por Dios? Nada. La única manera de servirle a Dios es servir a su iglesia, a su cuerpo. No hay otra forma. ¿Cómo puedes servirle a Dios? La única manera de ser siervo de Dios es ser siervo de su iglesia. Si yo soy un gran apóstol de Dios, es porque soy un gran trabajador y un gran servicio y una gran actividad por lo que Dios ha hecho en mí hacia la iglesia. Parece ser que en la iglesia se han introducido algunas cosas como aquellas de los gobernantes de las naciones. Entonces, hoy podemos escuchar al apóstol que viene, ¿no? Y a ver, ¿qué le dan? ¿Qué le sirven? No, Señor, la Biblia dice que el apóstol es el que va a servir. El siervo, el ministro, todos estamos llamados para servir. Voy a Primera de Pedro para ver el propósito espiritual. Dice la Escritura, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Y ese es el punto. Ministrelo, sírvale a otros. La palabra administración o economios significa gobernar una casa, significa ser un administrador de las posesiones de alguien, significa gobernar en el nombre del dueño. Y se refiere a alguien que le ha dado una responsabilidad, entonces, o se le ha dado una responsabilidad. Entonces, no somos dueños de nada. ¿Qué somos? Administradores. ¿De quién son los bienes? De Dios. Entonces, tú sirves dándole a los demás los bienes de Dios. Eres un administrador de los bienes de Dios. Por eso es consecuencia de lo que Dios te ha dado. ¿Cómo puedes amar a alguien si no conoces el amor? Y entonces yo diría, bueno, si me ama, yo lo amo. Así piensa el mundo, ¿no? Yo soy como me son. Si me ayuda, yo ayudo. Pero si no, no tengo la obligación. ¿Eso enseña la Biblia? ¿Cuál es el amor que te enseña Dios? ¿Cuál es el amor de la Biblia? ¿De qué manera Dios amó al mundo? ¿De qué manera Dios nos ama? ¿Hasta dónde ha llegado el amor de Dios en nosotros? ¿Lo puedes concebir? ¿Quién es el dueño del amor? Dios. ¿Te lo da o no te lo da? Lo tienes. No podrías amar a nadie si no fuera por Dios. Y entonces el dueño del amor me ha permitido amarles. Y yo ministro a otros cuando necesitan amor. Y pongo mi persona porque siempre he dicho, no puedo poner la de otro. De esa manera usted perdona, ama, tiene misericordia, tiene compasión y tiene paciencia y muchas otras cosas más. Y estoy hablando de servir. Porque Dios lo ha puesto en usted. ¿Quién es el dueño de todas estas cosas? Dios. Y vea bien, como dice, cada uno según el don que ha recibido.
¿Has recibido dones de parte de Dios? Analiza tu persona. Checa claramente quién eres. Y estoy seguro que vas a encontrar muchas habilidades, muchos dones, muchos puntos que Dios te ha dado y te los ha dado para que puedas ministrar a otro, para el crecimiento, para la edificación de los santos, dice, cuando habla de dones. Entonces, el servir a Dios, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, como alguien que nos ha dado autoridad, gobierno, potestad sobre sus cosas, y entonces como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y siempre he preguntado, ¿qué entiende por gracia? Porque a lo mejor usted piensa que le han dado potestad sobre los bienes de Dios, pero estamos hablando de que la semilla es espiritual. Estamos hablando de que se siembra con propósitos espirituales, que son mucho más importantes que cualquier material o cualquier situación. Es que, hermano, necesito, ya no sé qué hacer. Bueno, puede apoyarle, pero en 6 meses va a estar igual, porque no tiene fundamentos espirituales, porque no tiene fundamentos bíblicos, porque no ha puesto los principios de Dios en su vida. Puede ayudarle, pero es importante mostrarle que Dios puede transformar eso. Y entonces, lo primero que Pablo tiene que decir es, fui hecho ministro. Les guste o no les guste, estoy administrando, tengo gobierno, tengo autoridad por lo que les estoy diciendo. Entonces, yo, Pablo, escribo, y esto es la enseñanza que les hemos dado. Esto es lo que ustedes deben saber, y el tema de todo lo que Cristo puede hacer y cuál es el papel y el desarrollo y los propósitos espirituales en Cristo. No he ido, no estoy, pero tengo facultades de hablarles con esa autoridad. Eso es lo que hace. Y entonces, en esta palabra que les está enviando, él está tomando las partes que Dios le ha dado, el gobierno, y entonces esa autoridad que le fue dada por Dios, que recibió, es con la misma autoridad y responsabilidad divina que tiene que hablar. Pablo tiene que decir, yo tengo en mis manos, Dios me ha conferido su plan, Dios me ha dicho y me ha conferido su iglesia, Dios me ha dado su evangelio, Dios me ha dicho qué es Cristo y para qué es Cristo en Dios, el mensaje de Dios, Dios me ha dado su verdad en Dios, Dios me ha dado su palabra, y entonces eso es lo que quiero y tengo que administrar, y tengo que dar, y tengo que servir, y tengo que hacer. Esa es la palabra, ese es el tema. Quizás algunos digan, bueno, pero Pablo, ¿no? La iglesia tiene diversidad de actividades, pequeñas o grandes. ¿Son importantes todas o no? Por eso Pablo habla del cuerpo. Unos son más visibles, unos miembros. Unos parecen más grandes, pero todos los miembros de su cuerpo son importantes y todas sus funciones son importantes. No solamente el pastorear y el predicar. Mucho es importante. Es tan importante que usted, al recibir una persona, pueda ministrarle, como tan importante pararse aquí a predicar. Quizás en la puerta está el inicio de que esa persona pueda quedarse y ser tomada por Cristo. Muchas veces he escuchado a personas decir, es que cuando yo llegué, fue tan amable el hermano, me atendió de una manera que sentí y se quedó. Pero si no entendemos que ministramos en todo lo que hacemos,
pues quizás hagamos muchas cosas por hacer. No sé qué haga en la iglesia, pero desde que usted está aquí preparando alimentos, haciendo el aseo, recibiendo gente, no sé, ministra a otros, ¿sí o no? Si no tenemos esa visión del ministerio, entonces vamos a hacer las cosas por hacerlas. ¿Qué, hermano? Ay, si es una mesa. Bueno, podría ser, pero en la manera que lo hagas y con la convicción que lo haces, puedes ministrar a mucha gente. Por eso estamos aquí, para servirnos unos a otros y para crecer juntos, para dar su amor, su paciencia, su perdón, su misericordia y muchas otras cosas que más adelante diré. Entonces, lo primero que tengo que decir es que Pablo perfectamente sabía que él había sido ministro, llamado, ¿sí? Y entonces él tuvo que escribir esta carta. Y la iglesia, y en la iglesia nos ayudamos, crecemos mutuamente y todo el cuerpo como una unidad debe crecer. No solamente el interés de estar aquí es que yo sea alimentado, yo sea desarrollado, yo crezca y pueda ver, no, todos crecemos juntos. No puede mi cuerpo tener un pie, una pierna poderosa y una flaquita, ¿o sí? No puedo tener un ojo, o sea, el cuerpo crece junto. Imagínense, sería un deforme, ¿no? Un brazo más grande que otro. Eso se llama deformidad. No podemos crecer, debemos buscar el crecimiento en unidad y juntos, según la alegoría que Pablo hace. Entonces, el servicio en la iglesia abarca una muy grande gama de actividades y todas son importantes. Si tú sirves, ministra, hermano. Si tú tienes dones, ministra, porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio es un llamado de Dios y entonces podemos ver que según el don que ha recibido, ¿quién se lo dio? Dios. ¿Quién da los dones? Por eso el apóstol Pablo en el inicio de sus cartas dice: apóstol de Jesucristo, yo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según Corintios, primera, segunda, Efesios y algunas otras más. O dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, como inicia la carta a los Gálatas. Entonces él perfectamente estaba claro que le habían hecho un llamado. Y voy al capítulo 26 de los Hechos para que usted vea cómo esto es un llamado de Dios que él mismo percibió y vio cuando estaba frente a Agripa, y le dice en el capítulo 26, versículo 12 al 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Claro o no claro? Pablo, o Saulo en ese momento, él iba en lo suyo. Tú puedes andar en lo tuyo, en muchas cosas, pero de repente Dios te habla. Y le hicieron un llamado. Y se lo dijeron clarito: quiero que hagas esto y te he llamado y te he dicho porque tú vas a hacer y vas a llevar el evangelio a los gentiles, para que abran sus ojos
para que puedan ver el evangelio, para que puedan hacerlo. Entonces, el ministerio es un llamado. Es que ya me mandaron a hacer esto, yo lo tengo que hacer. Bueno, pues, pero seguramente cuando es confirmado por Dios, creo que Pablo no lo dudó y transformó su vida. He dicho, el Nuevo Testamento tiene 13 cartas escritas por él y tiene una pasión de vida y una forma de ver las cosas y términos espirituales. Pero ahí está un llamado, ¿no? Entonces, después de que Jesús te salvó, después de que Jesús te dio todo por ti, después de estar dispuesto a dar, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar todo por Él? ¿Qué hizo Jesús por ti? Quizás no te tiró de un caballo y se presentó y te hizo un llamado, pero por alguna razón estás aquí, ¿no? ¿Tienes un llamado o no tienes un llamado? Él lo hizo todo por ti. No sé qué tan dispuesto estés a hacer algo por Él. Pero Pablo lo entendió perfectamente. Él quiso, él buscó mirar, saber, entender todo lo que tenía que ver con él. Pero entonces entendió que tenía que ser ministro del evangelio, sirviente del evangelio. Debes saber que todo lo que haces y todo lo que puedes hacer, sí, lo debes desarrollar en tu iglesia local, ¿no? ¿En dónde estás? ¿En dónde creces? ¿En dónde te desarrollas? No, es que yo por internet todo, bueno, no vas a crecer, ni vas a apoyar al crecimiento de otros. Vas a saber, y quién sabe, pero no. El cristiano crece y se desarrolla en la iglesia. Y entonces Pablo fue mandado a los gentiles, porque pues, por Zoom no los iba a evangelizar, o por Zoom o digitalmente no iba a hacer muchas cosas. Él fue mandado. Y entonces Dios te ha hecho un llamado y Dios te ha dado dones. Analízalo personalmente, velo contigo mismo. Y Dios ha hecho una obra maravillosa para traerte. Y no es que te necesite, pero es necesario que sirvas para que te desarrolles, para que crezcas junto con otros. Ese llamado tiene propósitos espirituales muy firmes y muy claros en Dios. De manera que yo puse a esta predicación o este mensaje llamados para servir, pero hay un punto en donde tuve gozo o sufrimiento para servir. ¿Es un gozo servir o está lleno de aflicciones el servicio? Porque puedo mostrarle cómo en la carta a Colosenses inicia diciendo: ahora me gozo en lo que padezco. ¿Puede ser entendible esto? ¿Padeces? Creo que no te gozas. ¿Te gozas? Porque estás bien. Pero Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco. ¿Alguna vez te has gozado por tus padecimientos? Estoy enfermo, estoy tan feliz porque estoy enfermo. No saben, hermanos, qué alegría tengo porque me acaban de decir que estoy enfermo de algo. No checa, ¿verdad? Tengo un problemón, pero oh, qué felicidad, hermano, porque dichoso yo que tengo ese problema, ¿no? ¿Puede ser? No checa. ¿Es gozo o es aflicción? Y lo peor de este versículo, si usted lo ve, porque a mí me costó un poco de punto es y le tuve que buscar. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, les dice a los colosenses. Padezco por ustedes. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Lo puede ver?
y cumplo en mi carne lo que falta por las aflicciones de Cristo por su pueblo. ¿Qué le faltó algo al sacrificio de Cristo? ¿O qué está diciendo Pablo? Analice bien ese pasaje, ¿no? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y entonces dice que es la iglesia. El tema es, voy a buscarlo en otra versión, puede ver alguna otra versión para que vea realmente qué significa. Colosenses capítulo 1, versículo 24, creo yo que sí es importante que entendamos, porque pareciera que está diciendo ahí que le faltó a Cristo, ¿no? Lo que falta dice, y algunas versiones dicen claramente, y le faltó, ¿sí? Pero si yo la puedo ver en la Nueva Traducción Viviente, a ver si lo vemos diferente. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Cambia, ¿no? Porque pareciera que está diciendo, o no sé, yo así lo vi, como que le faltó algo al sacrificio de Cristo. Y no. ¿Qué es lo que está pasando con Pablo en este momento? ¿Cuál es su sufrimiento? ¿Qué está padeciendo? ¿Cuál es el padecimiento de Pablo? Por los colosenses. Porque en el mismo momento que Epafras le dijo, Pablo, todo esto está pasando en Colosenses y ya no sé qué hacer. ¿Qué sientes cuando te dicen, hermano, ¿se acuerda de aquella iglesia? ¡Qué esplendor! 300 gentes y todos servían y demás. Creo que ya nomás van 10. Se siente feo. ¿Y qué pasó con los demás? Pues quién sabe. Por la pandemia ya no fueron y ya no regresaron. Yo siento muy feo porque la pandemia fue un golpe duro para la AR, muy duro. Hasta ahorita no hemos podido, ¿verdad, Lupita? Ver cuántas iglesias y cuántos puntos vistos ayer. Y hay que ir y hay que buscar y hay que manejar. Pero cuando Pablo supo eso, dijo, padeces. Y entonces, más bien está hablando del padecimiento que tienen. ¿Usted cree que un pastor no padece en la iglesia? ¿Padece o no padece un pastor? ¿Usted cree que los siervos no padecen? ¿Por qué padecen? ¿Cuántos años y no entiende? He visto llorar pastores en los púlpitos y casi querer decir, ya me voy, nunca van a entender. Sí. Muchos esfuerzos, muchos puntos, mucha organización, mucho todo. 2 o 3 les interesa. Padecen. Pablo es lo que más marca en todas sus cartas paulinas. Sufro dolores de parto, dijo alguna vez, ¿no? ¿Usted sufre por la iglesia? Yo veo en un chat de oración y digo, es bueno estar en oración, pero sufrimos por la iglesia, sufrimos por aquellos que coquetean, vienen, se van, les gusta, no les parece. Yo voy y mientras yo esté bien, estoy bien, no pasa nada. No es la iglesia, hermano. No es la iglesia. Pablo es el punto que está diciendo. Mucha gente que cree que se tiene que sufrir o padecer todavía. Bueno, es más, yo seguramente el martes que vaya a Puebla, si Dios me presta la vida, voy a ir atrás. Siempre hago mi peregrinación porque cuando me toca esa semana ir a Puebla, veo cómo van cargando, golpeándose, no sé cuánto. Cristo es suficiente, lo dijimos hace 15 días. No necesitamos más, no hay que sufrir. Todo lo hizo Cristo.
pero es una forma de padecer, es un punto en lo cual se padece por la iglesia, se padece por el desarrollo de unos a otros, se padece por lo que está viviendo otro hermano. Esos son los padecimientos en los que está ahora mencionando Pablo. Sí, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. No, mi carne está viviendo los sufrimientos, los puntos, ¿no? Cuando Jesús se rascaba la cabeza y decía, estoy casi por irme, y estos 12 no han entendido nada, ¿no? Y entonces esas son las aflicciones. ¿Le es fácil compartir de Cristo? Ah, qué bueno que me platicas. No, yo quería saber. Hasta se hace mucha gente a un lado, ¿no? ¿Le es fácil compartir a los demás de Cristo? ¿Es bien visto cuando la gente sabe que usted es cristiano? ¿O cuando usted le tiene que decir, no esto, no aquello, yo de alguna manera no acostumbro a hacer esto, ¿no? Vamos, hay una peregrinación, mira, vente y vamos y nos la pasamos, porque yo me acuerdo no una vez, varias veces que fui y nunca fui por la Virgen, fui porque era padrísimo, era entre cuates y ahí hacer relajos y no sé qué, y a mí me gustaba el ambiente más que el propósito. Y mucha gente a lo mejor le invitará a situaciones en este diciembre. Es fácil tener que decir no, y sobre todo a la familia, no es fácil, ¿sí? ¿Es fácil la vida cristiana? ¿Es fácil? ¿Es fácil luchar contra los deseos, los gustos, las cosas que mi carne quiere? ¿Sí? Porque no estamos fuera de muchas situaciones que el mundo puede poner, ¿no? Hay que buscar que no seamos llevados por la corriente de este mundo, dice la Biblia. Y eso no es fácil. Entonces, si entiendes el propósito por el cual estás aquí y estás haciendo las cosas y desarrollas y vives la vida cristiana, no será padecimiento. ¿Qué será? Gozo, si lo entiendes. Y eso precisamente es a lo que se refería en este pasaje del libro de los Hechos, cuando fue alcanzado Saulo por Dios y llevado de alguna manera o hecho el llamado, como lo dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos 11 al 16, ¿no? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto una visión, en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién lo escogió? Dios, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario ¿qué? Padecer. ¿Por qué? Por su nombre. En el nombre de Cristo se padece, porque estamos contracorriente, porque las cosas del mundo se contraponen a las cosas de Dios. Entonces, si usted dice, no, yo no, hermano, es porque a lo mejor más bien está llevándoselo la corriente, ¿no? Pero las cosas de Dios se contraponen a esto. Y entonces el apóstol Pablo entendió perfectamente qué era esto, ¿no? Como lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Este es el sufrimiento que muchos tienen. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué tenía el apóstol Pablo?
un hombre de renombre, enseñado a los pies de Gamaliel, un fariseo de fariseos. Como hombre podría ser un hombre de éxito, pero todo eso y mucho más de lo que dije, él dice que se le hace como basura, ¿sí? Y entonces lo tiene como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de Pablo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Todo lo que tenía, todo lo que podría ser de alguna manera cuantificable para el mundo, se le hizo basura, lo perdió, no le interesó por poner sus ojos ¿en dónde? En Cristo, en la resurrección de Jesucristo, en la vida eterna. Y no obstante los padecimientos que le llevaron y que le llevaron fuertemente, azotado en la cárcel, lastimado, y no le importó. ¿Por qué? Porque había quedado con Jesús en ese encuentro que tuvo rumbo a Damasco. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera lo tenía que hacer. ¿Por qué? No sé cuántos por qué pueda decir. El fundamento de su vida de servicio era porque tenía una relación con Cristo, porque entendía perfectamente los propósitos en Dios, porque sabía que la gente en Colosas, en Galacia, en todas las cartas que él escribió, en esta parte del Asia estaba la Odisea, Colosas, y había Heliópolis, se llama la otra iglesia, que estaban juntas en un recorrido económico en donde se encontraban y eran llenos de mucha influencia de muchas cosas, y ahí tuvo que sacar la casta, la administración que le fue dada, el gobierno que le fue dado por Dios, y hablar directamente y poner directamente a los colosenses la participación de lo que había hecho Cristo. Y entonces dice esta carta, el misterio, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No lo hago yo solamente fui hecho ministro, yo solamente anuncio, veo esto que fue manifestado, que ahora quiere darse a conocer, que Dios permitió que se fuera a los gentiles, y entonces esta esperanza de gloria. Y dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y entonces pasamos a un punto importante. Este servicio que la iglesia tiene que tener, tiene dos puntos fundamentales. No sé si los vio, ¿sí? ¿Qué hace con esta administración de los bienes espirituales que le ha dado Dios? Anuncia, pero dice, amonestando a todo hombre y enseñando. La enseñanza es un punto fundamental en la iglesia. Lo fue para Cristo y lo es para la iglesia. Una iglesia que no enseña está perdida. Mire lo que le voy a decir. Las aflicciones, los problemas, las fuertes situaciones que pueda tener una iglesia nunca podrán acabar o destruirla. Es difícil que lo hagan, pero ¿sabe qué sí puede destruirla así? Una mala doctrina.
o una mala enseñanza. Quiero decirle que hay congregaciones llenas sin Cristo. No sirve de nada. No. Filosofías, situaciones, pero no está Cristo. No hay un propósito, una mirada correcta, como Pablo lo tenía para las iglesias. Y esta finalidad de enseñar y amonestar sigue teniendo un punto fundamental: el servicio. Enseña. Algo prioritario en esta congregación que yo he escuchado mucho es: si hay algo que es maravilloso en la buena semilla, es la buena doctrina. Amén. La buena doctrina. Y como dijera Pablo, una cosa es que yo les diga y les mande decir en esta carta, y otra cosa es que hagan. Pero la doctrina es buena. Pero la enseñanza es buena. Pero viene el segundo punto: amonestar. Fíjese cómo ahora con la misma palabra del griego, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, lo describe. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. ¿A qué se refiere con amonestar? Prever, ¿no? Amonestar, dirigir correctamente, exhortarte. Esos puntos son fundamentales en el servicio. La enseñanza y la amonestación o la exhortación. Entonces, se crece cuando aprendemos correctamente y juntos. Porque podemos aprender muchas cosas aquí, pero no, si no es correctamente conforme a la palabra, pues no va a haber crecimiento, ¿no? Por eso le decía que hay muchas congregaciones que, wow, se llena, la alabanza padrísimo, todo, wow, ¿no? Pero tú ves la enseñanza y la ves vacía. Bueno, padre, porque mucha motivación, mucha psicología, mucha filosofía, pero muy poca Biblia. Y aquí venimos a aprender la Biblia. Entonces, eso es importante. Y es importante, dice Pablo, ser sabios para enseñar y ser sabios para exhortar. ¿Qué vas a enseñar? Hay que ser sabios. Pero todavía creo más sabios para exhortar, porque muchos se ofenden. Oye, hermano, pues yo creo que eso no es correcto. ¿Y a poco tú no? Tú muy santo, no. Y entonces se molestan. Y entonces mejor, Señor, muéstrale. Algo que es muy bueno en el servicio, a mí se me hace lo mejor, es orar. Es que ya le dije y no entiende. Yo veo que esto, bueno, ora al Señor, ora. Porque, pues a lo mejor lo que más me molesta es, si ya lo iba a hacer, que mi esposa me lo diga. A muchos nos molesta, ¿no? O los hijos. Ahora no lo hago. Oye, ve, ¿cuándo vas a hacer esto? Hostia, se ve como. Pues entonces yo digo, parece ser que nos molesta. Y de repente viene y, ay, voy a hacer aquello y todo. Ay, padre. ¿Y eso por qué? No, es que platiqué con Charlie y me dijo. Bueno, entonces a veces es mejor que otros les digan. Como que la enseñanza o las puntos de repente se dan. La exhortación es un tema muy difícil, hermano, ¿no? De mucha sabiduría. Hay que saber ser sabios. Por tanto, el apóstol Pablo aquí está diciendo, todos debemos servir a la iglesia. Todos. Pero todos debemos saber cómo servir. Y el servicio es un llamado de Dios,
no es lo que tú quieras hacer. Y tiene que ser involucrado con tu iglesia local. ¿Quieres hacer algo bueno? Pregúntale al pastor. Si es una buena idea, la desarrolla. Y ese servicio a veces no siempre funciona así como, ay, padrísimo. Puedes hacer, planear, desarrollar, pero el corazón humano es muy difícil. Y entonces habría que padecer. Todos los siervos de Dios padecieron. ¿Por qué? Moisés ya se enojó. Les das la oportunidad una y otra vez. Que dijo el profeta que lo mandaron y se fue al otro lado, se me fue el nombre, Jonás, ¿no? Siempre, de todos modos los vas a perdonar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, no? Reitero, soy administrador de los bienes de Dios. Solamente tengo que enseñar, exhortar. Solamente tengo que dar la gracia que Dios me ha dado. Dar de gracia lo que de gracia has recibido. Pero no puedo transformarlos, ni cambiarlos, ni hacer nada por ustedes. No tenemos potestad espiritual sobre ustedes. Solamente podemos dar semillitas y tolerarse unos a otros, y soportarse unos a otros, y perdonarse unos a otros, y servirnos unos a otros. Nada más. Y Dios es el que hace la obra. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de tu vida. Y si para mí tú no quieres entender, pues yo le digo, Dios, no sé cuándo. Y si mis hijos y mi esposa y mi familia y mis no entienden, yo digo, la Biblia es clara. Aquí lo dice, hermano. Pues sí, pero el Espíritu de Dios se los revele, ¿no? Entonces, ese es el servicio, esa es la convicción que Pablo tenía, el poder, la firmeza que él sabía que le habían puesto. Entonces, todos debemos servir en la iglesia, todos somos ministros. Dios nos ha hecho un llamado y Él nos ha dado dones específicos a cada uno para que sirvamos para la edificación de la iglesia. Los cristianos somos, todos absolutamente somos llamados a crecer y se crece en la iglesia, a ser transformados, a desarrollar una vida espiritual y se desarrolla junto con otros hermanos. Y necesitamos unos de otros para crecer. Así que, ¿es gozo o es aflicción el servicio? Fuimos llamados para servir, hermano. Oremos a Dios. Señor, agradecemos tu palabra. Sobre todo, te pido, Señor, que tú nos puedas dar visión del servicio. Pero no solamente del servicio como tal, sino de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, de ese llamado especial, porque sé que tú nos amas, pero no podría pensar que Pablo fue algo especial y diferente a nosotros. Creo que tú nos amas por igual. Y seguro estoy que a cada uno de los que aquí están, tú les has hecho un llamado. Tú los has inquietado, Señor. Ayúdanos a servir. Ayúdanos a ser pacientes. Amarnos unos a otros. A permitir, Señor, que mi hermano pueda ser desarrollado en ti. A permitir, Señor, que él pueda crecer. A no solamente ver lo mío y una vez más lo mío. Entender que tiene un corazón quizás que tiene que ser transformado por ti. Como una vez yo fui rebelde, yo fui necio, yo no quise, ofendí, lastimé, pero por el amor de muchos hermanos y por su paciencia, hoy estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo. Pensar que todo lo que hacemos ministre a otros, ministre a otros, ministre a los demás. Esta es tu iglesia, Señor. Tú eres el dueño. Solamente somos administradores.
Tú nos has dado gobierno, tú nos has dado autoridad, pero permite, Señor, que podamos servirte correctamente y entonces, dado los propósitos espirituales, poder tener una correcta enseñanza y en cuando se pueda, con sabiduría, exhortarnos unos a otros. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor, y gracias por mis hermanos. En Jesucristo oramos. Amén. Que Dios le bendiga. Hemos terminado.